Entonces, vamos a comenzar haciendo un raconto de algunos conceptos importantes y entrando en materia inmediatamente. Entonces, aquí recuerden que lo importante, cuando hablamos de la perspectiva desde la fisiología, como vemos a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, es un cuerpo integrado, ¿no es cierto?, es un sistema coherente, y esa integración la da, ¿no es cierto?, estas respuestas homeostáticas. ¿Alguien se acuerda cómo se define homeostasis? Brillante, mi alumno favorito, ¿no es cierto? Homeostasis es precisamente ese énfasis, ¿ya? Aquí lo que quiero destacar es no confundirlo con el estado estacionario en sí, ¿no es cierto? Porque precisamente son estos mecanismos, de aquí viene esta figurita, a veces no se entiende lo que trato de decir, ¿no? Que el mantener este estado estacionario, las variables dentro de un rango fisiológico, nos cuesta mucha energía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Eso fue un argumento que elaboramos el semestre pasado, ¿no es cierto? El mantenernos en equilibrio, en mantener nuestras variables fisiológicas cercanas a un rango de referencia, la temperatura corporal 37,4 grados Celsius, la presión arterial sistólica 120, la diastólica 80, todo está dentro de un rango, ¿ok? Y los mecanismos que nos permiten mantener esas variables dentro de un rango son los que consumen mucha energía. Entonces, ante un patógeno, ante un estrés, ante un estado de ansiedad, ¿no es cierto?, el presupuesto energético empieza a tambalear y eventualmente hipotecamos algunos de estos mecanismos y no podemos mantener el equilibrio. Y vamos a ver que en las respuestas al estrés, la estrategia de nuestro cuerpo es que es lo mismo que uno hace cuando uno está llegando a fin de mes y dice, bueno, no me compro 60 cervezas al mes, me compro 58. ¿Sí? Y cada vez uno va reduciendo el presupuesto en virtud de lo mismo que necesita, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el cortisol y los glucocortisoides, que son consideradas hormonas del estrés, de las primeras cosas que hacen es inhibir el sistema reproductor. Y el eje hipotálamo pituitaria corticoadrenal, la función más robusta que tiene es de inhibición del sistema reproductivo. Entonces, cuando entendemos que el ciclo menstrual femenino, la espermatogénesis continua masculina son tremendamente costosos desde el punto de vista de energía, ahí dicen, bueno, hace sentido, ¿no es cierto? Y tenemos energía que podemos destinarla a otros procesos, como pueden ser, ¿no es cierto?, robustecer los mecanismos que nos permiten mantener nuestra homeostasis, ¿ok? Entonces, en ese contexto, recuerden que el semestre pasado decíamos, en esta perspectiva celular, ¿se acuerdan cuáles son las variables que permitían decir esta célula es saludable? La concentración de calcio, ¿en qué rango? 100 nanomolar, submicromolar. ¿Qué otra variable se considera para una célula? Su potencial de membrana. Básicamente, ¿no es cierto?, cuando uno trabaja en fisiología celular, uno descarta las células que no tienen el calcio submicromolar y un potencial de membrana que no sea menos negativo que menos 50. Uy, lo dije, parece que sí. Asimismo, lo primero que ustedes van a hacer cuando enfrenten un paciente, la perspectiva de evaluar si está manteniendo su homeostasis, es, ¿no es cierto?, estas variables reguladas, ¿no es cierto? La mantención de este estado estacionario es lo que nos permite evaluar y definir esta es una persona sana, ¿ok? Y de nuevo, yo no les voy a pedir que aprendan de memoria los valores, pero créanme que les va a ayudar mucho. Cuando estemos hablando del metabolismo de los glúcidos, de la glicemia, sabemos que, ¿no es cierto?, la variable, la glicemia, ¿no es cierto?, la concentración de glucosa plasmática, evidentemente tiene un componente pulsátil que depende de la ingesta de nutrientes, ¿ok? Y en general sabemos que, por ejemplo, las variables que se mantienen más finamente reguladas, que los valores, el rango que oscila es menor, eso nos indica que hay más mecanismos homeostáticos operando sobre ellos, ¿ya? Y de nuevo, vamos a ver que hay, ¿no es cierto?, qué sé yo, la natremia, más o menos 120, 140 milimolar, miliequivalente litro, como quieran verlo. Vamos a hablar qué implica, ¿no es cierto?, que puedan haber eventos de hiponatremia o hipernatremia, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, es importante que cuando estemos hablando de las variables, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen que hacer
en el enfoque fisiológico, recuerden, siempre es reconocer la variable, ¿se acuerdan de esta esquemita? Lo tenemos que haber visto el semestre pasado. Reconocer los sensores, los centros integradores y la respuesta que generamos. Y lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es precisamente que esta respuesta nos permita mantener la variable controlada. ¿Ya? Y de nuevo, vamos a ver que la complejidad del sistema, entonces cuando estemos hablando de cualquier variable, una variable independiente de a lo que está viniendo, si la vemos en el tiempo, nosotros deberíamos esperar que esa variable se mueva en un rango, ¿no es cierto? La glicemia entre 60, 70 y 120 miligramos por decilitro de plasma, ¿ya? Y sabemos que tiene esta dinámica porque, ¿no es cierto?, ingesta de alimentos, sube la glicemia, descarga de insulina beta-pancreática, baja la glicemia, estoy simplificando, ¿no? Pero esa es la lógica, entonces siempre tenemos que esperar, ¿no es cierto?, que haya un rango en cual la variable está oscilando. Y la apuesta en términos del análisis que nosotros vamos a hacer es mantenerla dentro del rango fisiológico, debieran estar operando mecanismos locales, lo que se conoce la primera línea de defensa homeostática, ¿no es cierto?, que son los que vamos a ir destacando poco a poco. Si esta variable empieza, ¿no es cierto?, a cargarse hacia arriba o hacia abajo, vemos que inmediatamente no solo, por ejemplo, en el caso de, para seguir con el mismo ejemplo, la glicemia, ¿no es cierto?, si una persona no ingiere alimentos, es una típica pregunta de este curso, ¿no? Imagine que usted tiene que atender a un comunero mapuche que está en un ayuno de una semana, una huelga de hambre. Evidentemente, ¿no es cierto?, insulina y glucagón no van a ser capaces de mantener la glicemia controlada porque no hay ingesta de alimentos. Y ahí entonces, a medida que nos vamos acercando a los límites del rango fisiológico, usted inmediatamente tiene que apostar que el sistema nervioso autónomo empieza a cobrar mayor relevancia. ¿Okay? Y ahí sabemos que hay una fuerte descarga parasimpática, receptores M3 que promueven a través de proteína GQ, fosfolipasa C, aumento de calcio en la célula beta y una tremenda descarga de insulina, una tremenda descarga de glucagón y empieza a regular nuevamente la glicemia. ¿Okay? Y si eso no es, si el sistema nervioso autónomo, un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo no es capaz de regular la variable, vemos que empieza a haber una descarga que se conoce como simpatoadrenal, que no solo es un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, sino que además una descarga de las células cromafines de la médula adrenal, y si eso no es CAPI, además una descarga córtico-adrenal de glucocorticoides, etc. Y ahí es donde empezamos a integrar toda la información. ¿Ok? Pero lo importante entonces que a mí me interesa, que yo creo les va a ayudar mucho en hacerse el análisis global, es apostar siempre, ¿no es cierto?, a reconocer cuáles son los mecanismos, ¿no es cierto?, que nos permiten mantener la variable regulada. Siempre, por supuesto, va a haber una actividad basal del sistema nervioso autónomo ahí, que la vamos a ir mencionando específicamente, pero ustedes tienen que esperar que haya, ¿no es cierto?, un aumento de la regulación autonómica si la variable empieza a desregularse, y si no hay una respuesta muy, muy robusta, que es lo que se conoce como la respuesta simpatoadrenal al estrés, ¿ya? Y la característica de nuestra respuesta al estrés es que apuesta a aumentarnos la presión y aumentarnos la glicemia. Esto lo vamos a ver en detalle, pero quiero enunciarlo desde ya, ¿no es cierto? Cuando estamos estresados, cuando estamos con el cortisol alto, con descarga de noradrenalina a nivel neurohumoral, ¿no es cierto?, desde el sistema nervioso simpático y desde la médula adrenal, tenemos una situación de alerta en nuestro organismo que siempre implica hipertensión e hiperglicemia. La lógica es, la hipertensión es un reflejo de un aumento de la actividad cardiorrespiratoria y la hiperglicemia es la lógica de tener todos los biocombustibles, principalmente glucosa, pero también lípidos, cuerpos cetónicos, en el plasma sanguíneo, que es el compartimento de rápida disponibilidad, porque tenemos que tener mucha energía. Entonces, estamos hiperventilando con un gran gasto cardíaco y eso indefectiblemente nos aumenta la presión y además estamos poniendo todos los combustibles en la locomotora. ¿Ok? Entonces, esto en general es una respuesta fisiológica que tiene una lógica impecable, ¿ok? Pero lo que tenemos que empezar a elaborar es que cuando estamos en un escenario patológico, esto no siempre es favorable. Porque, por ejemplo,
una hiperglicemia por exceso en el consumo de glucosa, ¿no es cierto?, un desorden metabólico, uno está en un escenario diabetogénico, eso el cuerpo lo lee como un estrés y va a generar una respuesta hipertensiva hiperglicemiante. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pero ¿qué lógica tiene una respuesta hiperglicemiante cuando estamos hiperglicémicos? No tiene lógica fisiológica, ese es el punto, y de ahí empieza la patología. Cuando una persona está hipertensa, se le gatilla una respuesta simpatoadrenal, porque la presión no es capaz de mantenerse dentro del rango fisiológico, empieza a aumentar nuestras respuestas de estrés que implican una hipertensión, entonces sube aún más la presión. No tiene lógica fisiológica, porque el escenario fisiopatológico no escapa a esta lógica homeostática, no se regula. Por eso es tan importante que lo podamos reconocer, ¿ok? Una persona con una hemorragia severa, la hipovolemia es uno de los mayores estresores de nuestro cuerpo. Y en una hipovolemia nosotros tenemos un aumento de la presión tremendo. Y dice, bueno, pero ¿para qué aumentar la presión? Porque se nos escapa más sangre. Bueno, pero eso es lo que ocurre. La lógica es que aumenta la actividad cardíaca para asegurar una buena perfusión de oxígeno al encéfalo. Pero si tenemos una hemorragia clavicular, ¿va a haber más sangre capaz? No sé si. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que reconocer. Dentro del rango fisiológico, el mecanismo opera a la baja o a subir la variable en virtud de mantenerla en el rango. Pero cuando empezamos a alejarnos, no hay una lógica. ¿Ya? Y vamos a ponerle particular énfasis al cortisol, a la hormona del estrés, que genera cosas tan paradójicas como una fuerte respuesta hiperglicemiante por estimular la glucogenólisis en el hígado y además genera una desensibilización de los GLUT4 a insulina. Entonces el cortisol elevado es un escenario que te catapulta a resistencia a la insulina. ¿Okay? Entonces, y eso es importante mantenerlo en cuenta, porque una cosa que además es muy habitual, que ustedes la van a ver y probablemente la experimenten también, es que uno en general es re malo para ir a hacerse un chequeo médico. Entonces, qué sé yo, mi viejo anda con un dolor en los riñones hace como 3 años, y dice, no, pero ya se me va a pasar, tengo que estirarme un poco, y dice, ay, tiene un cálculo de la... Ya. Entonces, ¿cuál es el punto de eso? Que cuando uno no se chequea y permanece con este estrés sostenido, empezamos a ponernos hiperglicémicos y empieza a subirnos la presión, que es la comorbilidad en virtualmente todas las patologías que ustedes van a ver. ¿Ok? Pero bueno, para lograr empujar la discusión de este curso a esos aspectos, es muy importante que veamos lo básico, que ustedes lo lean, que discutamos las preguntas y los énfasis de cara a poder acercarnos a ese tipo de análisis. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Que más o menos claro, esa es como la línea editorial que vamos a tener en este curso. Y entonces vamos a empezar hablando de, en general en este curso hacemos algo que es contrario a lo que está en los libros. En general en los libros se habla del sistema endocrino al final, ¿ok? Nosotros lo vamos a hablar al comienzo porque tiene una lógica que además no es mía, yo se lo copié a un premio nacional de ciencia. Porque precisamente la lógica es ver la integración. ¿No es cierto? Cuando usted llegue a usted le haya un paciente con una nefropatía, no le va a llegar un riñón enfermo. Entonces hay que reconocer cómo se integra el sistema y después vamos viendo parceladamente cada uno de nuestros compartimentos. ¿Ok? En ese contexto, entonces, recuerden que el sistema nervioso humano, en el contexto de integración fisiológica, es un órgano, por cierto, por lo tanto tributa a las mismas demandas metabólicas, etcétera, pero tiene la característica, ¿no es cierto?, que realmente es el principal centro integrador. Y en general, desde la fisiología, uno habla del sistema nervioso incluyendo al endocrino. Muchas veces, entonces, desde un aspecto pedagógico, didáctico, uno lo separa, ¿no? De hecho, uno separa el sistema nervioso en central, periférico, autonómico, pero es un solo órgano. Y de hecho su conexión funcional con el sistema que llamamos endocrino es una estrategia de integración. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, y aquí no quiero tampoco entrar mucho porque tenemos un curso entero sobre el sistema nervioso humano. ¿Ok? Así que no quiero repetirme en algunas cosas, pero en líneas generales, lo que tienen que recordar, ¿no es cierto?, que primero el sistema nervioso humano se desarrolla muy temprano. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la placa neural, la imaginación del ectoderma? ¿No es cierto? La definición del sistema nervioso humano
ocurre muy tempranamente en el desarrollo, ¿ya? Y cuando tengan la clase de fisiología del embarazo al final del semestre, probablemente les van a decir que el tono de hormonas tiroides materno es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso del feto, ¿ok? Entonces no es raro que, por ejemplo, si hay una madre con hipotiroidismo, por baja disponibilidad de yodo, por ejemplo, el niño nazca con déficit cognitivo, con cretinismo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces es importante reconocer que el sistema nervioso, más allá de los aspectos anatómicos, funcionales, que los vamos a ver en el curso de neurociencia, ¿no es cierto?, es un órgano que se desarrolla muy tempranamente, por lo tanto su viabilidad se define incluso durante la gestación, ¿ya? Otro aspecto que también es importante es esta lógica, ¿no es cierto?, que desde caudal a rostral el sistema nervioso se va complejizando, tanto en funciones como en número de sinapsis, etcétera, etcétera, y también se va complejizando el gasto energético que va teniendo. Y una característica que tiene nuestro sistema nervioso, desde el punto de vista fisiológico, es que tiene una tremenda tasa metabólica, ¿ya? Es el órgano que más energía nos consume. Pero además, como es el órgano que integra el sistema, él decide y por lo tanto se queda con la mejor parte. Y todo nuestro cuerpo está orientado a preservar, ¿no es cierto?, la presión arterial de oxígeno en el territorio microencefálico, ¿ya? Datos, ¿no es cierto? Siempre recuerden que esto depende de la talla y la biomasa, pero el clásico, el ejemplo prototípico de una persona adulta, 70 kilos, sana, el cerebro, ¿no es cierto?, es más o menos un 2% del peso corporal, 1,3 kg, 1,4 kg, y se lleva más o menos un 20% del gasto cardíaco, ¿okay?, del flujo sanguíneo total, que es una variable que nos permite medir de manera bastante asertiva la cantidad de energía que está consumiendo. Ya cuando hablamos del flujo sanguíneo, esto es flujo arterial que perfunde el órgano y por lo tanto es una medida de la cantidad de oxígeno y de glucosa que está entrando, ¿ya? Entonces, esa es una característica que vamos a ver que determina mucho de cómo está operando nuestro organismo, porque si estamos con un déficit energético, los mecanismos homeostáticos hipotecan regulación periférica y privilegian mantener el suministro de oxígeno al sistema nervioso central, ¿ok? Pero en momentos de cambios muy intensos o muy rápidos en alguna variable, el mismo sistema puede generar lo que se conoce como un cortocircuito fisiológico y uno se desmaya, por ejemplo, cuando hay un síncope vagal. ¿Se fijan? Y en esa lógica, el desmayo corresponde, ¿no es cierto?, a literalmente, ¿no es cierto?, disminuir el consumo energético por algunos minutos eventualmente, y eso puede salvaguardar la integridad de las funciones cognitivas, ¿ya? Pero de nuevo, lo que hay que tener en mente primero es esto, ¿no es cierto?, alta consumo energético. Vamos a ver que entre el cerebro y el riñón, que también se lleva un 20% de la torta, está muy exigido el presupuesto energético de nuestro organismo, ¿ya? Otra particularidad que tiene el cerebro, que parece que lo anunciamos en algún momento el semestre pasado, es este glicolítico exclusivo. En general, el resto de nuestros órganos tienen estrategias, ¿no es cierto? El riñón, el músculo, que si estamos cortos de glucosa, gluconeogénesis, glicogenólisis hepática, ocupamos cuerpos cetónicos, lípidos, incluso aminoácidos en virtud de perder estructura y bajamos de peso. Ojalá. ¿Okay? Pero el cerebro no puede hacer eso. El cerebro es glicolítico exclusivo. No puede descansar en cuerpos cetónicos, lípidos, porque no le da. Está tan adaptado a sus funciones que precisa un tipo de dieta específica que de hecho está muy asistida por astrocitos y otras células de sostén. ¿Okay? Y eso también va a determinar algunas de las respuestas. Entonces, ¿el cerebro no ocupa cuerpos cetónicos? No. Nunca. O sea, bueno, ocupa un poco. Yo siempre voy a simplificar mucho porque si no estaríamos... ¿ya? Pero en general no. O sea, lo que vamos a ver que básicamente mantener la glicemia, el valor, la asíntota inferior del valor fisiológico, 60 miligramos por decilitro, que se mantiene bastante constante en el ayuno nocturno, ¿no es cierto? Desde que cenamos hasta que nos desayunamos,
básicamente eso responde al tono de glucosa mínimo que necesitamos para que el sistema esté operando, aún estando con un metabolismo basal, dormiendo, sueño profundo. Pero efectivamente sí hay evidencias que se pueden ocupar en algunas regiones, en paleocórtex, cuerpo cetónico, etc. Pero si no hay glucosa por sobre ese nivel, hay un coma, ¿sí? La persona pierde conocimiento, etcétera, etcétera. Así que sí, es correcto decir que es lipolítico exclusivo. Lo otro que es característico de nuestro sistema nervioso, y que probablemente le vamos a dedicar una clase entera en el curso de neurociencia, es que está extremadamente resguardado, es muy lábil, entonces necesita mucha energía, necesita mucha protección, porque está, parece profesor universitario, obsesivo compulsivo, está trabajando todo el rato y no se preocupa de nada más, ¿ok? Y necesita sistema, ¿ok? El cráneo, el hueso petroso, en general el cráneo es un hueso estructuralmente, ¿no es cierto?, muy potente, mecánicamente. El líquido cefalorraquídeo da una amortiguación a la alta frecuencia que es relevante en términos de la protección. Las meninges, por cierto, y todo lo que es el resguardo metabólico, astrocitos, barrera hematoencefálica, una microcirculación muy exquisita, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en general, lo que quiero que empecemos a enfatizar es la lógica de mirar el cerebro como otro órgano fisiológico en el cual hay sensores, integrador y respuesta, ¿ya? Y lo que sabemos actualmente, ¿no es cierto?, estoy tratando de no decir lo mismo que voy a decir en medio. ¿Cuándo tenemos neuro hoy día, no es cierto? Sí. ¿Y con quién? A las 4. Sí. Vale, chato conmigo esta semana, se lo ganan. Y yo con ustedes. Bueno, todos seguro han escuchado el mito que ocupamos el 10% del cerebro. ¿Sí? ¿No? Las pelotas, eso no es así. Uno ocupa el 100% del cerebro, todo el rato, y consume un montón de energía. ¿Ya? En general, cuando uno ve la evolución de los órganos están operando a su máxima capacidad. ¿Okay? Hay un rango fisiológico de aumentar esa actividad, pero están trabajando duro. ¿Okay? Ese es el problema de mantenernos sanos, mantenernos dentro de nuestro rango homeostático, porque hay mucha actividad, mucho gasto energético. ¿Okay? En general, en la actividad cerebral, incluso en las funciones ejecutivas más simples, como puede ser, uno le puede decir a un voluntario, levante un dedo, que eso es tomar una decisión, control voluntario, movimiento, etcétera, etcétera. Y actualmente que uno puede hacer, ¿no es cierto?, imagen funcional del cerebro con resonancia magnética, etcétera, uno ve lo que se conoce, esto lo decía Eric Kandel, un premio Nobel, lo que se conoce como el limpia parabrisas del cerebro, que uno ve que hay actividad parietofrontal. Algo de anatomía del cerebro se acuerdan, ¿no? ¿O no? ¿No lo han visto? Esto es el cerebro. Corteza prefrontal. ¿Ok? Esto es lo más nuevo de nuestro cerebro. Bueno, de esto vamos a hablar en neurociencia en todo caso. No me preocupa mucho, pero en rigor académico debería mencionarlo. La corteza prefrontal, ¿no es cierto? La corteza occipital. Parietal temporal. Esos son los grandes, ¿no es cierto?, compartimentos del cerebro. La corteza y el lóbulo frontal es lo más novedoso del cerebro, lo más nuevo. De hecho, es lo que vamos a hablar en esta clase que no me acordaba que lo vi. ¿Sí? De qué es lo más nuevo de nuestro cerebro. Es esto, ¿ya? El lóbulo frontal. En esta región de la corteza están, ¿no es cierto?, descansan funciones como el lenguaje, la toma de decisiones, la inhibición conductual, lo que hace nuestra personalidad, ¿ok? Y lejos es lo más distinto del cerebro humano respecto al cerebro de cualquier otro primate y ciertamente cualquier otro animal, ¿ya? Entonces, en general, uno menciona que acá está la toma de decisiones, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con toma consciente, volicional, voluntaria de decisiones, movimientos, etc. Y en la región desde occipital, aquí está, por ejemplo, en la parte más caudal de la corteza occipital, está la corteza visual primaria. ¿Ok? Acá está la corteza auditiva, etc. Y desde occipital a parietal empiezan a aparecer las cortezas sensoriales primarias, secundarias. Y empieza a ocurrir lo que se conoce como la integración sensorial, que es pasar de lo sensorial a lo perceptual. Es decir, que el fotón a 490 nanómetros se traduzca en una percepción, es luz azul. ¿Ok? Y esa información va de lo que es parietofrontal
toma de decisiones y la ejecución de una respuesta es frontoparietal. ¿Ok? Entonces, lo que sabemos es que nuestro cerebro está constantemente haciendo este tipo de actividad, todo el rato. Entonces, es correcto decir, qué sé yo, cuando yo muevo mi manito, en el homúnculo motor, ¿homúnculo motor le suena? Vamos a la presión de conciencia. Pero tenemos cortezas, perdonen esto, ¿eh? No consideré que no íbamos a tener eso primero. En cada uno tenemos mapas corticales. Entonces, en nuestra corteza visual tenemos neuronas que responden exclusivamente a colores, neuronas que responden exclusivamente a movimientos, neuronas que responden exclusivamente a bordes. Son mapas. Lo que hacemos nosotros perceptualmente es desfragmentar la dimensión visual, auditiva, olfativa, interoceptiva, la desfragmentamos y después la volvemos a construir. Pero la construimos sumándole otras modalidades sensoriales. Y ahí hacemos un percepto que nos hace sentido, ¿ya? Y ahí el cerebro conversa con estructuras escondidas, subcorticales, como el hipocampo, donde está la memoria. ¿Okay? Entonces, en virtud de lo que sabemos, vamos viendo cosas y las vamos entendiendo el mundo. Y en el caso, un caso muy particular es de la corteza motora primaria y la corteza somatosensorial primaria, que están separadas por el surco central en el cerebro, que es la frontera entre lóbulo frontal y lóbulo parietal. Y lo que sabemos que, aquí está marcado, ¿no es cierto?, lo que sería la corteza motora primaria, tenemos un mapa cortical muy preciso de nuestro cuerpo, lo que se conoce como el homúnculo motor. Y que yo sé que si toco aquí, voy a generar un movimiento, estoy inventando, no me acuerdo dónde es, ¿ya? Pero si toco aquí, voy a generar un movimiento en la mano. Si toco acá, en la pierna, etc. Y uno tiene un mapa que uno puede reconocer que de aquí nace lo que se conoce como la vía, por ejemplo, córtico-espinal. Que si yo toco una neurona cortical, esa proyecta a través de la médula, ganglio, ¿cómo se dice?, hasta ventral, y llega hasta la manito y genera el movimiento a través de una sinapsis neuromuscular. ¿Ok? Entonces tenemos mapas corticales, motores, somatosensoriales, visuales, auditivos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero lo que quiero que tengan claro que, como esto se decía y a veces incluso en los libros lo menciona, por eso quiero aclararlo, ya que cuando uno mueve la mano, el mapa de la mano es el que se prende, pero se prende después de toda la integración somatosensorial. ¿Ok? Entonces, el cerebro está todo el rato funcionando y sabemos, y de nuevo, en neurociencia vamos a detallar eso, por eso no quiero entrarle mucho, pero que el aspecto sensorial define incluso las funciones cognitivas. Entonces tú puedes tener un paciente con un problema cognitivo o con un problema motor que descansa en la integración sensorial. No es formalmente, no hay que ir a buscar exclusivamente un problema motor en las vías descendentes. A eso es lo que quiero referir. ¿Ya? ¿Por qué es un sistema integrado? Es la naturaleza de nuestro cerebro. Su principal función es integrar y darle coherencia al ser. Es lo que los gringos llaman el self-awareness, que no tiene una traducción literal en castellano, pero es una conciencia, tener sentido de ser una persona. Entonces, nuestro cerebro que está integrando, el que está, ¿no es cierto?, generando, en esta, recuerden, esto que es, ¿no es cierto?, la parte efectora, no necesariamente es motora desde el punto de vista locomotor. Una respuesta puede ser una toma de decisión, pero más importantemente lo que vamos a estar hablando en este curso de tiene que ver con respuestas, ¿no es cierto?, homeostáticas. Se sensa una disminución de la presión pulsátil sobre las arterias carótidas y hay un reflejo que vamos a llamar el reflejo varoreceptor, glosofaringeo, núcleo tacto solitario, y a través de nervios simpáticos cardíacos, descarga betadrenérgica, aumenta la descarga cardíaca y se compensa la variante. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar reconociendo en todo momento. Y estos centros integradores son, ¿no es cierto?, los que demandan muchísima energía en mantener su viabilidad. Y lo que quiero que empecemos a enfatizar ahora tiene que ver entonces con el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Lo que otrora se llamaba el sistema nervioso neurovegetativo, ¿ya? Entonces, en la lógica, ¿no es cierto?,
Recuerden, nuestro sistema nervioso es uno solo, ¿ok? Pero generalmente lo separamos en el sistema nervioso central, que lo definimos porque es el que está bien resguardado, está dentro de las meninges, está dentro de estos huesos, vértebras, cráneo, etc. Y el periférico, que básicamente es la conexión, integración con los dermátomos, los viscerátomos, etc., nervios craneales, nervios espinales, ¿sí? Y por ahí tenemos todo el aspecto sensorial, somatosensorial, viscerosensorial, esto es lo interoceptivo, donde se mide, ¿no es cierto?, cuando estemos hablando de sensores de glucosa en el hipotálamo, sensores de la presión parcial de oxígeno a nivel del cuerpo carotídeo, eso es, ¿no es cierto?, nuestro sistema sensorial. Y el que les quiero mencionar ahora tiene que ver con la respuesta eferente, efectora, ¿no es cierto?, que es básicamente el sistema motor visceral, que es el que conocemos como el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, el somático visceral, este es el clásico del músculo esquelético, movimiento voluntario, yo muevo mis manos porque quiero. El visceral, y por eso el sistema se llama autónomo, ¿no es cierto?, porque tiene una autonomía respecto a la toma de decisiones de la corteza prefrontal. Entonces, el típico ejemplo ahí es, ¿no es cierto?, uno puede, desde el sistema nervioso central, voluntariamente regular la respiración. Yo puedo hiperventilar si quiero, puedo hacer una apnea, pero no me puedo suicidar, porque el sistema nervioso autónomo, esto es autónomo de la ascendencia prefrontal. Entonces se va a gatillar, si cae la variable presión de oxígeno, cae por los 60 milímetros de mercurio, se dispara una hiperventilación refleja que no podemos gobernar. Esa es la lógica, ¿ya? Y la lógica, de nuevo, ¿cómo entendemos que eso es así? Que haya un sistema autónomo, que no haya que tomar decisiones, libera a la corteza prefrontal de muchas funciones integradoras y se puede dedicar a otras cosas. Ya, eso es medio neodarwinista, pero así se define. Entonces lo que vamos a estar hablando es sistema nervioso simpático y parasimpático, que mi percepción es que uno lo ve hasta en el colegio, ¿no? O tienen una noción bastante asertiva de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Aquí lo que a mí en general me gusta decir es primero que hay, aquí ya casi hay un problema lingüístico, porque sympathetic en inglés significa solidario, es el sistema nervioso solidario, no es un sistema nervioso simpático, eso no tiene ningún sentido, no es como, soy el sistema nervioso, ¿no? Se llama sistema nervioso solidario, porque genera una respuesta que solidariza con una alarma extrema. Esa es la lógica que tiene. Por eso es muy mal nombre el simpatético, ¿cómo simpático? ¿Ya? El sistema nervioso simpático, lo que ustedes tienen que conceptualizar es que solidariza. Entonces, lo clásico, ¿no es cierto? Recuerden, el sistema nervioso simpático, la respuesta de fight or flight, esto es o pelear o arrancar, ¿no es cierto? En un escenario de supervivencia, de extremo peligro, nuestro sistema nervioso simpático genera una descarga tremenda y ahí solidariza, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el gasto cardiorrespiratorio, aumenta la irrigación en los músculos locomotores y de movimientos voluntarios, disminuye la irrigación en vísceras, etc. Y el cuerpo realmente se prepara en cosa de segundos para un gran gasto energético, como puede ser ahogar cachete o agarrarse las piernas, ¿sí? El clásico ejemplo es ir caminando, ¿no es cierto?, en la calle preocupado y pasa un auto y te pega un bocinazo y uno en 5 milisegundos le aumenta el gasto cardíaco, con suerte controla los esfínteres, hiperventila, etcétera, etcétera. Es un cambio muy robusto, muy claro, en pocos segundos. Esa es la gracia que tiene, ¿ya? Y ha evolucionado, cuando uno hace el análisis filogenético del sistema nervioso autónomo, uno ve que cobra relevancia. Entonces, en general, se conoce como paradoja en el cerebro humano, que en general todo lo que es más caudal empieza a perder prevalencia respecto a la corteza prefrontal, excepto el sistema nervioso autónomo, que se va robusteciendo. Tenemos respuestas cada vez más intensas a medida que vamos filogenéticamente avanzando, ¿ya? Y en contraposición al sistema nervioso simpático, tenemos el parasimpático, para que es vecino, ¿no es cierto? Porque literalmente son inervaciones duales en todos los órganos y básicamente tiene
una, ¿no es cierto?, una función que permite restaurar homeostáticamente el organismo, una función anabólica. Lo clásico entonces es que después de un jabaliano pobre, estamos echados en la cama, debiera estar prevaleciendo el sistema nervioso parasimpático. Gran actividad visceral, digestiva, poca actividad locomotora, cardiorrespiratoria. Una alerta, inmediatamente cambia el escenario, ¿no es cierto? Y tenemos este aumento cardiorrespiratorio, menor visceral, etcétera, etcétera. Eso todos lo tienen claro, ¿no es cierto? Lo que sí hay que tener claro también es que si bien hay un antagonismo funcional, y es correcto decir, por ejemplo, si tenemos el corazón y aumenta la actividad simpática por sobre la parasimpática, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y usted va a ver la taquicardia. Si aumenta el vago por sobre el simpático, usted va a ver la bradicardia, ¿sí? Pero en algunos escenarios ambos aumentan, ¿no? Este antagonismo no quiere decir que si sube uno, el otro baja. Eso ocurre en algunos escenarios, como por ejemplo en un estado de estar dormitando, la siesta postprandial después de una comida, versus ejercicio intenso, etc. Pero también se dan escenarios como, por ejemplo, cuando uno le da un susto, un miedo intenso y repentino, ambos sistemas se van hacia arriba, ambos descargan, ¿ok? Y eso se ve porque cuando hay, podría ser el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Si viene un auto y les pega un bocinazo, la primera respuesta es parasimpática, que es quedarse paralizado. Eso es una descarga vagal y genera una parálisis que incluso puede ser tan intensa que puede generar un desmayo. ¿Ok? O cuando uno tiene una saliencia emocional muy grande, uno se puede llegar a desmayar de nervio. Esos son los síncopes vasovagales. El vago inhibe tan intensamente la actividad cardiovascular que se genera una hipotensión y el cerebro en un par de segundos recibe menos oxígeno, ¡boom! Y uno se desmaya literalmente, ¿ya? Y generalmente en la respuesta al miedo uno enfatiza la respuesta simpática porque es la que prevalece, pero en el primer momento hay una respuesta que es parasimpática. De nuevo, evolutivamente se cree que eso fue importante porque en muchos roedores, ¿no es cierto?, cuando aparece un ave de presa, el quedarse paralizado es una buena estrategia, porque particularmente las aves de presa, los falconios, etcétera, su sistema visual que es muy agudo, pero es de movimiento, no es de resolución. Entonces, si las presas se quedan quietas, pasan piola. Y esa estrategia evolutivamente empezó a escalar, se fue de los ratones, marsupiales, monos, y nosotros tenemos la misma estrategia. En el primer microsegundo quedamos paralizados y después viene la descarga simpática. ¿Ya? De nuevo, ¿qué es lo que quiero decir? Que si bien es correcto pensarlo como un antagonismo funcional, hay escenarios y hay escenarios patológicos en que ambos pueden descargar. ¿Ya? Entonces no se queden con la lógica de un antagonismo total. Bueno, cuando estamos hablando entonces del sistema nervioso autónomo, recuerden, aquí se cumple esta misma lógica de una organización viscerotópica, ¿no es cierto? Nuestro sistema nervioso es bien ordenadito, está todo muy compartimentalizado, desde las cortezas de cada una de las sensaciones hasta, ¿no es cierto?, las entradas periféricas. Y de hecho, cuando hablamos del sistema nervioso simpático, muchas veces uno habla que es la división toracolumbar, porque precisamente toda la cadena de ganglios paravertebrales que forman, ¿no es cierto?, el sistema nervioso simpático, están saliendo desde esa región de la médula espinal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de...? Parece que no lo han visto, ¿no? La primera neurona del sistema nervioso autónomo, ¿de dónde sale? Si uno tiene la médula espinal, esto sería, ¿no es cierto?, la médula espinal. Aquí estaría los ganglios de raíz dorsal, aquí la motoneurona, ¿no es cierto? Ventral, dorsal, esto sí, ¿o no? Sí, ya. Acuérdense que aquí está la columna intermedio lateral. Aquí es donde surgen las neuronas. Entonces, generalmente decimos el sistema nervioso simpático y parasimpático, básicamente son dos neuronas con un pivote sináptico. Entonces, la primera neurona sale y muchas veces se cuelga de las mismas ramas nerviosas de, por ejemplo, el sistema nervioso somático, y en un ganglio va a ser la sinapsis y de ahí viene la segunda. Pero en general, entonces lo que vemos es que, y ahora lo vamos a mencionar, ¿no es cierto?, desde hipotálamo, que aquí es donde realmente nace el sistema nervioso central, una neurona proyecta a las regiones, ¿no es cierto?, cervical, torácica, y de ahí va surgiendo ordenadito el sistema nervioso autónomo. ¿Ya?
Y de nuevo, lo que yo les decía, hay aspectos que son muy claros y se ocupan incluso neurológicamente para evaluar los pacientes, ¿ya? Uno espera, por ejemplo, que una persona sana, que está durmiendo, debiera estar prevaleciendo el sistema cráneo-sacro, el parasimpático, y debiera haber una pupila contraída. Y eso se ocupa, por ejemplo, para cuando se hace evaluación de calidad de sueño, cuando el paciente está entrando en sueño de onda lenta, el sueño profundo, de eso también vamos a hablar en neurociencia. Uno parte de la evaluación del estatus fisiológico del paciente es ver el grado de contracción pupilar. Porque sabemos que la descarga muscarínica genera una dilatación, una contracción, dije dilatación, contracción. Se nos dilatan las pupilas con la alerta. ¿Ok? Eso ocurre, esto es una descarga adrenérgica, dilatación de la pupila con el simpático, perdón por la confusión. Entonces uno cuando está durmiendo, uno debiera ver el paciente con las pupilas bien contraídas. ¿Se fijan? Si está relativamente dilatado, uno puede sospechar que es un paciente que está con un aumento de la descarga adrenérgica, capaz que está estresado, está con la respuesta simpatoadrenal elevada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en general, donde vemos que esa actividad es más intensa, es a nivel cardiovascular, cardiorrespiratorio en general, ¿no es cierto? Entonces, donde más intensamente vemos la descarga adrenérgica es en términos de todo lo que es actividad cardíaca, frecuencia cardíaca, contractibilidad cardíaca, dilatación coronaria y también dilatación de los bronquios, de todas las vías aéreas, ¿ok? En contraposición de lo que ocurre con el parasimpático, que es totalmente antagónico. Y también, entonces, el sistema nervioso simpático se preocupa de cerrarle la llave al flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, arterial a la región visceral. ¿No es cierto? Porque si el hígado y las vísceras están llevando 3 litros de sangre arterial por minuto, les cortamos ese suministro con una contracción alfa adrenérgica e inmediatamente tenemos sangre arterial rica en oxígeno que se puede ir a músculos locomotores, a los bronquios y al encéfalo sobre todo. ¿Ok? ¿Qué era lo que quería mencionar en algún lado? ¿Sí? Entonces recuerden esta lógica de... Entonces, por ejemplo, en el caso de lo más habitual que ustedes van a enfrentar con pacientes, una persona que esté enferma, que esté con dolencia, que esté con angustia, va a tender a tener, ¿no es cierto?, una mayor descarga simpática que parasimpática. Y probablemente incluso cuando repose va a haber algo de simpático, pero digamos, va a estar el parasimpático prevaleciente, pero el simpático elevado. Por eso quiero que les quede claro que no es un balance estático, ¿tá? Si uno está enfermo, el simpático va a estar elevado y pueden haber cosas antagónicas, ¿ya? Lo que es importante es reconocer que el sistema nervioso autónomo, además, surge muy tempranamente en el desarrollo del sistema nervioso, que a su vez ya es muy temprano. De hecho, gran parte del sistema nervioso autónomo es mesodermo, no es ectodermo, ¿ya? Y eso, más allá de ser muy lindo por conocerlo, implica que son farmacológicamente distintos, ¿ya? Como se separan muy tempranamente en el desarrollo, desarrollan distintas estrategias y por suerte podemos reconocer fármacos que bloquean selectivamente los receptores nicotínicos ganglionares, pero no los receptores nicotínicos musculares. Entonces, tener presente que el sistema nervioso autónomo es farmacológicamente distinto al sistema nervioso central es una ventaja comparativa que seguro que en esos cursos inferiores como farmacología les van a dar como vos. ¿Okay? Pero lo que sí debiera quedarles claro, ¿no es cierto?, es esta lógica del sistema nervioso autónomo como integrador. Recuerden, esto es integración fisiológica. Lo más importante, es muy poco habitual tener, ¿no es cierto?, estas descargas, pero esto es bastante matizado, ¿no es cierto? Va muy de a poco esto modificándose, ¿ok? Pero lo importante es que esto va generando, ¿no es cierto?, la integración de nuestro sistema. Y aquí, no me acuerdo si el semestre pasado les mostré este esquemita o no. Ya, esto va a ser lo mínimo de farmacología, que tienen que saber, ¿ok? Que tiene que ver con los porque esto lo vamos a ocupar mucho cuando hablemos de páncreas, cuando hablemos de tiroides, de hígado, de circulación pulmonar. Hay que reconocer cuáles son los receptores que están presentes, porque eso es lo que farmacológicamente nos permite aislar la respuesta coronaria del cardiomiocito, por ejemplo, ¿ya? Entonces recuerden, canónicamente vamos a decir entonces que el sistema nervioso autónomo es una rama eferente autonómica, ¿no es cierto?, que está saliendo del sistema nervioso central
Esta es la primera neurona que está en la columna intermedio lateral. Y en ambos casos, en el sistema nervioso simpático y parasimpático, la primera sinapsis siempre va a ocurrir en un ganglio, ¿no es cierto? Los ganglios paravertebrales, ganglio nodoso, simpático cervical superior, bla, bla, bla. Y esta sinapsis, en ambos casos, siempre es una sinapsis colinérgica, es decir, esta es una neurona que secreta acetilcolina, y la postsináptica tiene receptores nicotínicos ganglionares. ¿Ya? Y recuerden, esto es igual que la sinapsis neuromuscular, ¿no es cierto? Es otro tipo de receptor nicotínico, pero es un canal de sodio y calcio activado por ligando. Por lo tanto, aquí, si esta neurona recibe un comando de, ¿no es cierto?, de alerta, descarga acetilcolina y una rápida excitación depolarizante de la segunda neurona. ¿Está? Entonces, la primera sinapsis autonómica en ambas ramas es una sinapsis colinérgica nicotínica. Donde hay divergencia neuroquímica es la segunda sinapsis, hacia el blanco, que en el caso del sistema parasimpático, esta segunda neurona también es colinérgica, y por lo tanto descarga acetilcolina. Pero los blancos, por ejemplo, un cardiomiocito, expresa receptores muscarínicos. Que acuérdense, y en este caso el grueso de los receptores muscarínicos son asociados a respuestas inhibitorias. Por ejemplo, en el corazón, el receptor muscarínico M2, asociado a GI, disminución de la nitriclasa, bla, 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 disminuye la actividad cardíaca. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso autonómico es entero colinérgico, el parasimpático, perdón. Sinapsis nicotínica excitatoria, muscarínica generalmente inhibitoria. ¿Ya? El sistema nervioso simpático, la característica que tiene es que la segunda neurona que expresa receptores nicotínicos es una neurona catecolaminérgica, es decir, que genera catecolaminas, principalmente noradrenalina y adrenalina, y su blanco expresa receptores adrenérgicos, alfa o beta, dependiendo del territorio que estemos hablando. Y generalmente, no siempre, esta respuesta tiende a ser excitatoria. ¿Ya? ¿Se entiende esa lógica, no? Entonces, esto es lo que quiero que tengan claro, que por ejemplo, hay el hexametonio, es una amina cuaternaria que bloquea selectivamente los receptores nicotínicos ganglionares. A dosis, si uno ocupa grandes dosis, puede bloquear otros, pero el hexametonio genera lo que se conoce como denervación farmacológica de los órganos. Porque si yo tengo el corazón, ¿no es cierto?, con la rama vagal, que es la parasimpática, y los nervios simpáticos, y yo le agrego hexametonio a nivel de los ganglios, no del blanco, no del corazón, inhibo esta sinapsis. Por lo tanto, el corazón deja de tener la regulación simpática y parasimpática. ¿Sí? Ahora, si yo quiero ver cuál es la contribución de la descarga vagal parasimpática sobre el corazón, yo pongo, por ejemplo, atropina. La atropina es un alcaloide de la atropina veladona, que es un honguito muy bonito, que bloquea selectivamente los receptores muscarínicos. No bloquea los colinérgicos nicotínicos, no bloquea los adrenérgicos. Por lo tanto, cuando yo bloqueo la atropina, dejo solo la ascendencia simpática sobre el órgano. Y por mucho tiempo se pensó que la atropina era un agonista adrenérgico. Porque si uno le agrega atropina al corazón, ¿no es cierto? Si uno, imagínense que tenemos el corazón. Aquí está la rama simpática que excita, aquí está la rama parasimpática que inhibe. Si yo agrego atropina, como ustedes ahora saben que es un bloqueador selectivo del receptor muscarínico, desinhibo el corazón y la frecuencia cardíaca se va a perder. ¿Ok? Por lo tanto, al principio, cuando se hacían, estamos hablando de hace 3 siglos, cuando hacían macerados de atropina, se pensaba que era un agonista adrenérgico. Y se conoce como un fármaco simpatomimético, que imita los efectos del simpático al bloquear el parasimpático. Y por lo demás, eso nos demuestra que incluso en condiciones basales, que es lo que espero tengan todos claro, porque debiéramos haberlo dejado enfatizado el semestre pasado, estos son estados estacionarios que están todo el rato funcionando, es decir, el corazón todo el rato está recibiendo un tono de acetilcolina vagal y un tonito de adrenalina, noradrenalina simpático. Y lo que hace que suba o baja la frecuencia es que aumenta esa actividad, pero está todo el rato funcionando. Y eso lo vemos cuando agregamos atropina, por ejemplo. O en el caso del paciente con el corazón, el propanolol. El propanolol es lo que se conoce como quizás el beta bloqueador más estudiado. Es un bloqueador selectivo de receptores beta, ni siquiera de los alfa adrenérgicos.
Por lo tanto, genera lo que se conoce como la desaferentación farmacológica simpática del corazón. Y es un parasimpatomimético, genera una bradicardia. Porque si bloqueamos el acelerador, solo queda el freno. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? Entonces, esto es importante que lo tengan presente porque vamos a empezar a mencionarlo. Ustedes, por ejemplo, y vamos a discutir casos, el propanolol se ocupa en algunos casos como antihipertensivo. Porque claro, si inhibimos la actividad cardíaca y tenemos menos bombeo de sangre, baja la presión. ¿Se fijan? Pero en algunos casos no es tan bueno ocuparlo por la playa de efectos que generan los receptores beta. La atropina también se ocupa para, por ejemplo, cuando hay en algunos casos, hay pacientes que están hipotensos, que vienen una hemorragia, un choque, y llegan a emergencia, y a veces más efectivo que agregar adrenalina es agregar atropina, porque tiene una vía media mayor, y la atropina también genera el mismo efecto que la adrenalina. Entonces, bloquear el parasimpático va a tener, estoy simplificando un poco, depende de la dosis, la farmacocinética, los mismos efectos que agrega la adrenalina. ¿Ok? Entonces, es común también cuando haya pacientes que están desplomados metabólicamente, los pacientes los atropinizan. Entonces, ahí es importante decir, bueno, si estamos bloqueando los receptores muscarínicos, ¿qué pasa en el corazón? ¿Qué pasa en el páncreas? ¿Qué pasa? Bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, esto se lo tienen que saber sí o sí, porque incluso que van a entrar en las pruebas, van a haber preguntas que sean, en un páncreas atropinizado, ¿cómo espera que sea la respuesta a la hipoglicemia? ¿Ok? Entonces, tienen que manejarlo, y por último, por cultura general de estudiante de medicina. ¿Ya? Y de nuevo, mientras más, mejor. ¿No es cierto? Igual que un mecánico, cuando uno va a un mecánico y dice, no, lo que pasa es que se le rompió la piola, me dijo la manguerita, se la arreglo. En cambio otro dice, lo que pasa es que la bobina del percutor está disfuncional. Bueno, se va con el mecánico que habla lindo. ¿Ok? Aquí es lo mismo, mientras más información ustedes tengan, más específico y detallado va a ser el análisis. ¿Ok? Entonces está bien, receptor adrenérgico muscarínico es el piso, como yo les digo, ¿ya? Pero en el escenario ideal está bueno que empiecen a reconocer, por ejemplo, que los receptores beta 2 son quizás los más potentes en las vías aéreas. Entonces uno ocupa agonistas selectivos beta 2, como el salbutamol, para generar una despeje de las vías aéreas, que es lo que ocupa mucha gente con asma, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y ahí es un agonista beta 2, no beta 1, no alfa. ¿Se fijan? Entonces, y vamos a ver, en general los beta están asociados con la actividad cardíaca, beta 1 en el caso humano, beta 1, beta 2, con el despeje de la vía aérea, en contraposición que los receptores alfa tienen que ver con contracción, pero ahora de las vísceras. Entonces la estrategia de la adrenalina de poder enviar sangre a los territorios que la precisan en la alerta es a través de receptores beta, corazón, cerebro, etcétera, incluso en la musculatura esquelética, debería estar acá, musculatura esquelética, vasodilatación beta 2, por lo tanto no llega más sangre a los músculos apretados cachetes, ¿no es cierto? En contraposición que los alfa están en el territorio visceral, en el territorio hepático, y cerramos la llave y tenemos esa sangre llena de oxígeno a donde la necesitamos. ¿Ok? Entonces es un sistema muy efectivo y que es importante que ustedes lo reconozcan. ¿Ya? Pero no voy a elaborar mucho en eso, quería mencionarles algunos aspectos anatómicos. ¿Saben de neurociencia? Curso de neurociencia, ¿no? ¿Saben quién va a ser profesor, no? ¿Quién? ¿El de neuroanatomía? ¿Quién? El profesor Francisco B. No, agradezcan. Porque de aquí no quiero... Esto en realidad debería disculparme porque he estado bien desorganizado, pero créanme que no me importa. Respecto a algunos aspectos anatómicos, aquí lo que sí me interesa es lo que yo les estaba mencionando recién. ¿Ya? Aquí estamos haciendo un énfasis en el sistema nervioso simpático. Una característica del sistema nervioso simpático, que los ganglios simpáticos, donde está ocurriendo la primera sinapsis, la colinérgica nicotínica, están muy adyacentes a la columna vertebral. Directamente la primera neurona, que surge de intermedio lateral, tiene un trayecto relativamente corto. Y de hecho esto se conoce como la columna paravertebral, vecina a las vértebras. ¿Ok?
En general es una proyección viscerotópica, pero en algunos casos, por ejemplo desde T4, nivel torácico 4, ¿sí? Proyecta y sale, por ejemplo, por otra rama, ¿ya? A nivel pero en general se respeta la viscerotomía en términos de segmento torácico, cervical, sacro, etc. ¿Ya? Pero no quiero entrar en mayor detalle en esos aspectos, les quería mencionar, ahí están los ganglios. Uno ve que en términos de cómo se desarrolla incluso el sistema nervioso tempranamente, el cono axónico en general lo que vemos que proyecta por las mismas ramas, ¿no es cierto? La misma rama ventral efectora, ¿no es cierto?, del sistema nervioso motor, cuando generamos movimiento en las manos, donde van los axones de la vía córtico-espinal, por ahí mismo, ¿no es cierto?, se trepan las fibras simpáticas, ¿ok? En general, y de nuevo, algunas de estas cosas las podemos visitar si tenemos tiempo, si tenemos ganas, etcétera, pero hay en la inervación visceral, ¿no es cierto?, hay algunos ganglios que son particularmente importantes, por ejemplo, el ganglio celíaco inerva generosamente gran parte del sistema gastrointestinal en el aspecto duodenal, lo que tiene que ver incluso con las descargas a través del colédoco de la vesícula biliar, y problemas en el ganglio celíaco genera ciertamente problemas estomacales, en contraposición que el ganglio mesentérico superior, por ejemplo, aquí estaría el inferior, inerva y está regulando, ¿no es cierto?, la actividad en el duodeno, en el ilion, donde ocurre gran parte de la absorción intestinal. El ganglio cervical superior es particularmente relevante porque es la inervación torácica hacia la región cefálica. Por aquí hay inervación a nivel de cuello, a nivel de la glándula pineal, como vamos a ver, pero en realidad de esto no quiero entrar mucho en detalle porque en particular algunos aspectos de esto, del ganglio trigeminal, la inervación mixta hacia el territorio orocefálico, lo vamos a ver en neuro, pero recuerden que siempre es la misma lógica, incluso a nivel encefálico, el ganglio trigeminal, ¿no es cierto?, el quinto par. ¿Esos morfos sí han visto los nervios craneales? Sí, ¿no? Ya. Recuerden que esto es el trigémino, los trillizos, ese es el nombre, ¿no? Es un paquete nervioso tremendo. ¿Saben cuántos axones corren por ahí? Más de 2 millones de axones. O sea, realmente es bien consistente, ¿ya? Pero es siempre la misma lógica. Aquí no estamos hablando de ganglios de la raíz dorsal, pero tenemos la misma lógica. Neuronas pseudomonopolares que proyectan a central y concatenan con grado de contracción pupilar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, en el sistema nervioso parasimpático, la gran diferencia es que el nervio vago, como su nombre lo sugiere, es que, ¿no es cierto?, no tiene esa especificidad viscerotópica, sino que nervio vago se hace cargo de la inervación parasimpática de todas las vísceras, desde corazón hasta el intestino, ¿no es cierto? Y en general, recuerden, el nervio vago también es un nervio mixto, pero desde el punto de vista efector, nacen dos neuronas que son, las neuronas nacen de dos núcleos que son importantes, que se conoce como el núcleo dorsal o el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo dorsomotor del vago, y generalmente esta proyección, esto puede ser el ganglio nodoso, da lo mismo, ¿no es cierto? Pero aquí está la primera sinapsis nicotínica colinérgica. Este núcleo es principalmente secretomotor. ¿Ya? Entonces cuando hablemos, por ejemplo, de secreción gástrica, pancreática, visceral, de surfactante pulmonar en los alvéolos, ustedes apuesten a que esas son aferencias vagales que nacen desde el núcleo dorsomotor del vago. En contraposición, que el núcleo en vivo, cáchense el nombrecito, para ver lo difícil que es encontrarlo, es principalmente un visceromotor. Entonces, mucho de lo que cuando estemos hablando de los reflejos vago-vagales, por ejemplo, hay reflejos vago-vagales, una característica de nuestro sistema digestivo es que tiene predicción. Entonces, cuando uno deglute, empieza a abrirse el esfínter esofágico inferior. Cuando empieza a entrar contenido estomacal, empieza a haber movimientos pancreáticos y biliares. Y esos son reflejos vagales, el vago sensorial. Hay muchas neuronas mecanosensoriales que están, por ejemplo, todo el esófago, está rodeado por aferencias vagales que sienten la distensión cuando pasa el bolo, reportan al núcleo del tracto solitario. Este es un núcleo muy importante, lo vamos a mencionar porque recibe mucha información visceral,
y de aquí surge una sinapsis cortita y viene una respuesta que puede ser, ¿no es cierto?, motilidad gástrica. Eso que sí. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica que estoy diciendo? Entonces, vamos a ver que sobre todo en el sistema digestivo, pero en general en muchas respuestas refleja, visceromotora o secretomotora, hay reflejos vago-vagales. El vago está sensando qué tan distendido está el estómago, cuánto se distenden las paredes de la aurícula derecha, etcétera, etcétera. Reporta a través del tracto solitario, núcleo vagal o al ambiguo y se va, por el mismo vago se va la respuesta. ¿Ok? Entonces el nervio vago es un nervio muy relevante en términos de la homeostasis en el aspecto parasimpático del cuerpo, y cuando hay vagotomías, ¿no es cierto?, hay un aumento de la presión arterial, todo lo que tiene que ver con inclinar, ¿no es cierto?, la balanza hacia la actividad simpática. Bla, bla, bla. Quería hablarle a... ¿Cómo estamos de hora? Ya, vamos 5 minutos. Porque aquí lo que menos se enfatiza es lo más importante, ¿ya? Cuando usted leanse el capítulo de Sistema Nervioso Autónomo del Berlileve, creo que lo puse al principio, debe ser el viejo. Muy bien. Lo que realmente importa desde esto, realmente el énfasis que hacemos en sistema nervioso simpático es el aspecto simpático, es el aspecto efector de mantener, ¿no es cierto?, la homeostasis. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una buena lectura de lo que está ocurriendo, ¿ya? Y lo que hay que acordarse es que esta neurona, la primera neurona, está recibiendo información desde el hipotálamo, ¿ya? Entonces aquí les quiero dar algunos aspectos muy pequeñitos del hipotálamo, porque además en el curso de neurociencia lo vamos a ver con más detalle, ¿ok? Pero recuerden, el hipotálamo es una porción ventral, no dorsal, ¿no es cierto?, del diencéfalo, esto es cerebro más bien antiguo, telencéfalo, corteza prefrontal, es lo más humano. Nuestro hipotálamo es igual al hipotálamo de un ratón, ¿ok? Surgió muy temprano en la evolución de los mamíferos, fue muy efectivo en gobernar la integración y por lo tanto solo se consolidó, ¿ya? ¿Y qué es lo característico que quiero que tengan presente el hipotálamo? No sé si vamos a alcanzar a verlo en detalle, pero con esto podemos arrancar. Que el hipotálamo conecta con virtualmente todo el cerebro, ¿ya? Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, pero el hipotálamo recibe información desde la corteza cerebral, información sensorial, motora, de lo que se va a realizar cuando corteza prefrontal decide quiero caminar. Eso lleva una información a corteza motora primaria, pero también el hipotálamo se empieza a preparar, estoy caricaturizando, ¿no es cierto? No es que digan, me voy a preparar, y nos aumenta levemente la actividad cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el hipotálamo realmente conecta con todo el cerebro, conecta con el tálamo, el tálamo, ¿no es cierto?, diencéfalo también, es una estructura predominantemente de relevo sensorial. Entonces la información, por ejemplo, la vía visual, la vamos a ver en neurociencia, se conoce como la vía retino-tálamo-cortical. La auditiva y el tálamo visual es el geniculado lateral. El tálamo auditivo, el geniculado medial. Pero el tálamo es una estructura que recibe información sensorial y la distribuye a la corteza. Y conversa muchísimo con el hipotálamo. Conversa, me refiero a que están conectados sinapticamente, ¿okay? Y otra estructura, bueno, ¿y qué es lo importante? Desde el punto de vista de la integración fisiológica, es importante recordar que desde el hipotálamo también nace la proyección a la pituitaria, a la adenohipófisis y a la neurohipófisis. Entonces el hipotálamo recibe información y se vuelca a través del endocrino. Por eso yo les digo que es un solo sistema, que la diferencia es, en vez de que hipotálamo libere un neurotransmisor, una señal paracrina, lo libera de manera endocrina todo el sistema. A través de un pivote, por ejemplo, CRH, CTH, cortisol, y nos aumenta el cortisol inmediatamente, ¿ya? Un aspecto que es importante tener presente, es que el hipotálamo recibe mucha información del sistema límbico, y en particular es importante saber que la amígdala, que es la amígdala del sistema límbico, ¿no es cierto? No estamos hablando de las amígdalas, ¿ok? Pero es lo que se conoce como el sustrato neural de las emociones. Cuando uno tiene una alegría, una pena profunda, una rabia, uno ve que la amígdala se prende, ¿ok? Y lo que sabemos es que la amígdala proyecta hacia el hipotálamo de manera muy categórica. Y eso nos permite explicar que cuando estamos con angustia realmente se nos acelera el corazón. Y hay una proyección amigdalino-hipotalámica
que a través del sistema endocrino, y de aquí también nace la primera sinapsis del sistema nervioso autónomo. O cuando ustedes ven a la chica o el chico o el chique que les gusta, se les acelera el corazón, se les dilatan las pupilas, es amígdala, hipotálamo, y de hipotálamo endocrino, la respuesta hormonal, y sistema nervioso autónomo. Esto es importante tenerlo presente porque hace 30, 50 años ese aspecto emocional sobre el cuerpo no se consideraba mucho. Entonces cuando la gente decía, no, que si yo ando con angustia, me siento mal, dice, ya, no le ponga el color. Hasta los médicos lo hacían así, digamos. Y ahora es muy evidente, está muy bien documentado que efectivamente, y de nuevo, es lo que ustedes van a ver con sus pacientes, un paciente que está con una dolencia, va a estar angustiado, va a estar enojado, va a estar frustrado, y eso genera una comunicación desde el sistema limbo a hipotálamo, y de hipotálamo a través de endocrino y sistema nervioso autónomo nos genera, estamos con más estrés. ¿Ya? Y eso hay una correlación muy intensa entre lo que es hipotálamo, las emociones y cómo las expresamos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Esto lo voy a adelantar para mostrarles este esquemita, con esto nos vamos a quedar, vamos a retomar esto el próximo, no sé, una negación que tengo yo. Miren, ¿qué es lo que quiero que tengan presente cuando hablamos de hipotálamo? El hipotálamo es funcionalmente más parecido a un racimo de uvas que a un núcleo homogéneo. ¿Ya? Son muchos pequeños núcleos y la característica que tienen es que gobiernan aspectos esenciales de las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Entonces tenemos, por ejemplo, el hipotálamo posterior, que tiene que ver con la respuesta cuando uno tirita, termorregulador. ¿Se fijan? Tenemos el hipotálamo lateral que gobierna el ciclo sueño-vigilia. Hay dos, este lo vamos a mencionar, es bien importante, el núcleo supraquiasmático, que está sobre el quiasma óptico, de ahí el nombre, es nuestro reloj biológico y determina nuestro ciclo de actividad adaptado al ciclo del planeta día-noche. ¿Ok? El núcleo supraquiasmático es muy importante a través de sus proyecciones a glándula pineal, descarga melatonina que nos estabiliza el sueño, etcétera, etcétera. El núcleo paraventricular, que es un hongo, ¿se acuerdan que hemos mencionado cuando hablábamos de la ADH, la molaridad como la variable regulada? Las neuronas magnocelulares del paraventricular son las hormoreceptoras. ¿Ok? Descarga paraventricular. Y además desde aquí surgen las neuronas que proyectan el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Aquí hay neuronas que en el hipotálamo que están a cargo de, por ejemplo, las señales de saciedad. ¿Ya? Entonces todo lo que tiene que ver con el control de la ingesta de alimentos es el núcleo ventromedial del hipotálamo. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un núcleo que es donde más concentrados están los receptores de cannabinoides en nuestro cuerpo. Entonces seguro que ustedes conocen a alguien que fuma marihuana, ¿no es cierto? Y dicen, no, existe algo como el bajón de hambre. ¿Lo han escuchado hablar, no es cierto? ¿Han escuchado hablar del bajón de hambre? Ay, eso es importante tenerlo presente porque el uso terapéutico de cannabis, por un lado, tiene que ver con su actividad analgésica, que vamos a hablar de neurociencia, que hay receptores presinápticos en la vía del dolor que son regulados por cannabinoides. Y efectivamente hay un mecanismo que está muy clarito. Y lo otro, que el cannabis también se ocupa sobre todo cuando hay, por ejemplo, quimioterapia, que pacientes que hay que intervenirlos mucho, que la quimioterapia es muy invasiva, que pierden el apetito, empiezan a bajar de peso. Los cannabinoides estimulan inhiben los centros de saciedad y le fomentan el apetito al paciente. ¿Ya? Entonces ahí están, para que lo tengan presente, para cuando estén conversando, digan, oye, ¿sabía que los centros medianos están? Tienen que ver con eso. ¿Ya? Lo vamos a hacer acá entonces. ¿Ya? Lean, pégale una ojeadita en el Bernie Levy, sistema nervioso autónomo y el hipotálamo, porque la próxima semana vamos a hablar de hipotálamo e hipófisis. Eso.